Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad te traigo un video bastante interesante porque te voy a hablar mi punto de vista de lo que ha sido emigrar aquí a Portugal, cuáles han sido estos pensamientos luego de tener ya 3 años aquí, los choques de cultura, qué tal me ha parecido aquí todo este tiempo, si siento que he avanzado como tal y si ha valido la pena, ¿vale? Así que sin más preámbulos, comencemos. Para aclarar el tema como tal, quería partir que solamente es base de mi experiencia, ¿ok? Durante todo este tiempo aquí en Portugal, ¿ok? Cada migrante como tal tiene una experiencia. Me gusta hacer énfasis en esto porque a veces somos un poco duros acerca de que, bueno, esto es lo que yo he vivido y así tienes que vivirlo tú. No, es totalmente absurdo esto. Cada persona tiene su propia experiencia. Hay personas que, imagínate, han emigrado con mucho dinero, con poco dinero, con papeles y papeles, lo que sea, y le ha ido bien, otros mal. Así que eso no determina tu situación, sino que, bueno, que cada quien tiene experiencias muy distintas, ¿sí? En base a mi experiencia, el primer choque como tal o mi primera impresión de Portugal fue wow, fue de impresión, fue de algo muy genial. ¿Por qué? Porque yo vengo de Venezuela, okay, donde la infraestructura está un poco perdida a través del tiempo, en términos políticos no funciona, okay, es terrible, y en términos de infraestructura de igual forma no funciona, okay. La infraestructura está muy descuidada porque, bueno, hay personas que no tienen el poder adquisitivo para poder darle una pintura a la fachada y todo esto, okay. Su fachada de su casa está un poco deteriorada y esto causa que visualmente la ciudad se vea un poco no se vea agraciada, okay, como tal, o por ejemplo las plazas no se conservan bien. Lima, Perú, aunque tiene una infraestructura bastante bien, más que todo hacia el sur de la ciudad, el norte también está un poco descuidado, ¿vale? Se divide por sectores económicos, así que el parte del sector económico un poco más pudiente tiene infraestructuras mucho mejores. En cambio, cuando llego aquí a Portugal, me doy cuenta de que la infraestructura como tal del país se conserva mucho, y en lo que es el término histórico de la ciudad o el centro histórico como tal punto principal se conserva, pero en niveles estratosféricos, ¿sabes? El nivel 10 de 10. La ciudad trabaja en base, o el país trabaja en base a conservar estos monumentos, que son los que le dan poder adquisitivo a la ciudad, al país como tal, porque atrae turistas. Por ejemplo, hablando de la ciudad de Braga, donde yo me encuentro en el norte de la ciudad, le dicen la ciudad de las iglesias, porque tiene muchas iglesias construidas de años de antigüedad, y esto hace que atrae muchos turistas. Cuando tú entras dentro de estas iglesias, se conservan 200, 300, 400 años atrás y están todavía las pinturas originales, tratan de hacer ese ambiente histórico. Y así con la parte moderna, si hablamos de la parte moderna, lo que serían las vías, totalmente se conservan, ¿ok? Así que eso fue para mí una impresión muy buena, ¿vale? Me habían hablado de que el europeo era un poco frío, ¿vale? No estoy diciendo con esto de que todas las personas son iguales, pero la gran mayoría con que yo me he topado, por ejemplo aquí en Portugal, como estamos más al sur, son un poco más cálidas, ¿ok? No son tan frías así, son personas un poco, bueno, con distancia, pero también son abiertas a la hora de conversar, a la hora de ayudarte, darte una dirección. En cambio, por ejemplo en Lima, Perú, donde yo he estado, o mismo en Venezuela, por ejemplo, cuando en términos de dirección, cuando tú pides una dirección, es tipo, y lo recordaremos todo, que nunca se me va a olvidar, tipo, cruza en esta esquina, en la casa de color azul, con un árbol verde, un árbol de mango que está en todo el frente, allí es, ¿entiendes? En términos aquí de pedir una dirección, y es más, en la calle, en la rúa San Vicente, número 8, Andar 2, una cosa así, ¿ok? Entonces, cuando das una dirección tan exacta, es fácil de acceso. El Google Maps funciona muy bien, así como en Perú, también en términos de dirección. Otra cosa que fue como que un choque fuerte, para mí, fue la seguridad, ¿vale? En mi país, en Venezuela, la inseguridad era muy fuerte, ¿okay? Tipo, así, a mí me habían robado como, no sé, ya había perdido mucho la cuenta, tipo teléfono, de todo, ¿ok? Aquí en Portugal
sí hay inseguridad, ¿ok? No quiero decir que este es el país de la maravilla, que no pasa nada. No, sí pasan, pero son cosas muy puntuales, ¿ok? No es el día a día como se vivía en Venezuela o se vive en Venezuela en la actualidad. Pero te queda ese nerviosismo, ¿ok? Y si tú te me estás viendo, estás aquí en Portugal, déjalo en los comentarios si te pasa lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, voy por una rúa y pasa una moto y tú sientes ese pequeño temblor de que piensas que te van a arrebatar algo, o viene una bicicleta por el medio y piensas que todavía te van a arrebatar el teléfono o cosas como esta. La verdad, yo he caminado aquí a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, nunca me ha pasado nada. Es más, una vez dejé mi teléfono en el carro, ¿okay? En la parte en la parte de arriba del carro, y el teléfono amaneció ahí, ¿sabes? Nadie lo tocó. Así que eso me da a pensar de que es un país muy seguro. Otra cosa, en Venezuela, por ejemplo, se dormía mucho pendiente de la puerta, tipo, pásale seguro a la ventana. Siempre teníamos un dicho que dice que duerme con un ojo cerrado y un ojo abierto. Entonces tengo un ojo abierto y un ojo cerrado, eso ya no funciona. Siempre tengo aunque ya no funciona aquí, yo sé que estamos en un país seguro, pero eso me dejó como que siempre estando a esa perspectiva o de esa sensación de que siempre pueda pasar algo. ¿Entienden? Creo que, no sé si es bueno o malo, pero bueno, siempre queda esa sensación, ¿sabes? Que estamos como a la defensiva, de que puede pasar algo. Aquí no, aquí es muy diferente. Por ejemplo, otra cosa que me dejó que fue también un choque para mí, fue en términos de la misma policía, ¿ok? Para ser sincero, la policía. La policía, como le dicen aquí, tú vas en tu coche, vas en tu carro, vas manejando, por ejemplo, si no ven algo sospechoso, no tienen que detenerte, ¿cierto? Y si te van a detener, te tocan el vidrio, tú bajas el vidrio, ¿ok? Entregas los documentos, entregas lo que te pidan, no necesitas bajarte, ¿ok? Y se ven que son autoridades, pero una autoridad que se respeta, ¿entiendes? En términos generales. En mi país es totalmente diferente, ¿ok? A mí una vez me robaron el teléfono. Me acuerdo yo muy cerca de mi casa, iba a la farmacia, me robaron el teléfono. Estaba una camioneta con un guardia allí en una esquina, y le pregunto y le digo, oye, me robaron el teléfono. Y él me dice, oye, bueno, ¿quién te mandó a estar caminando a esa hora? Y yo, tenías que haber dejado el teléfono en tu casa. Entonces, no sé, si tenemos esa cultura, por ejemplo en Venezuela, que si te pasa algo, le echas la culpa a ti mismo, porque es culpa tuya que tú andabas a las 12 de la noche. Por ejemplo, si le pasa algo a una mujer, es culpa de esa mujer por haber estado a altas horas de la noche. No tiene lógica, pero bueno, así funciona. Así que, sin términos de menospreciar, pero bueno, así funciona. En cambio aquí es diferente, ¿ok? Si pasa algo y puedes llamar a la policía viene al rescate por ti, toma las declaraciones y va por la persona que cometió el delito como tal, ¿sí? Otra cosa que fue como que un choque mucho así, fue en términos del idioma. Muchas personas me decían, no, el idioma portugués es muy parecido al español, pero tiene sus diferencias. Por ejemplo, empréstame. Vale, y empréstame esta cosa. Esto de empréstame, en Venezuela, bueno, no sé cuánto, pero sí hubo un castigo muy grande a mi profesora decirle empréstame, o envolvido. Aquí está bien dicho, entonces eso es bastante, ¿ok? O por ejemplo, basura, decirle a Cepillo Barrer basura. Oye, eso es como que puff, ¿qué pasó aquí? Eso fue un choque también muy fuerte. Otra cosa, aparte de estos choques como tal, muchas personas viajan con la perspectiva de que, por ejemplo, en mi país yo era administrador de una empresa grande, y mi papá, lo que sea, o yo era abogado, o yo era ingeniero, o yo era, ¿ok? Yo siento que cuando nosotros vamos a salir de un país a otro, ¿ok? En términos de migración, esta es mi perspectiva, ¿ok? Nosotros debemos dejar ese era. Bueno, es que la verdad, éramos, ¿ok? Porque es posible que tú cuando llegues al país tengas la oportunidad de poder trabajar en tu carrera, legalizarte y hacerlo. Pero también es posible que no. Posible que no es que se te tranquen las puertas, sino que hay líneas. Es como volver a nacer, ¿sabes? Cuando emigras es como que estás desde cero. Eres un niño, pero en el cuerpo de un adulto. Tienes que aprender las reglas del país, tienes que aprender el idioma como tal del país, tienes que irte legalizando poco a poco.
y hay una serie de reglamentos que pueden tardarse. Por ejemplo, en Portugal, la verdad, en términos de legalización siempre suelen tardar mucho. En términos de respuesta de un papel o un documento siempre suelen tardar mucho. Esto también fue un choque porque, por ejemplo, en mi país suele ser un poco más rápido, a pesar de que algunas cosas no funcionan bien, pero a veces sacabas algún documento y era como más rápido, ¿sabes? O había de que, bueno, un café, o hablaba con la persona e intentaba convencerla. Eso aquí no funciona. Intento convencerla y me dice como que tú quieres. Y es nada, tienes que esperar y ya. Entonces tienes que esperar el tiempo y se acabó. No tienes esa carta bajo la manga para que se acelere el proceso. No lo es así. Y esto hace de que a veces nosotros tengamos una frustración porque digamos, oye, no me están saliendo las cosas como quiero, no están funcionando como es. Da un poco de tristeza. Llegas a la casa, no fue una buena jornada laboral. Y a veces nosotros mismos, como migrantes, tenemos que levantarnos el ánimo y decir, vamos adelante, vamos a salir adelante, todo va a salir muy bien. Mañana va a ser un día mejor, ¿ok? No quiero que se desanimen estas personas que, por ejemplo, vienen con la perspectiva de lograr tener este sueño en términos de su carrera, pero también que vengan abiertos a otras oportunidades, ¿ok? Porque cuando tú emigras como tal, tú entiendes que ese camarero, ¿ok? O esa persona que te limpiaba la mesa no estaba allí porque quería, solamente estaba allí por tiempo o porque era su única oportunidad que tenía en el momento y quería surgir. Entonces te hace como que ver la vida desde otra perspectiva, te hace verla de que cada quien está en una lucha propia y que el deber es ayudarnos entre todos. A veces, bueno, yo imagínense, anteriormente no lo fuera hecho, hoy lo hago, que es cuando una persona me viene a servir la mesa como tal, yo mismo recojo y le digo disculpa, o porque sé que esa persona está trabajando 10 horas y trato de ser lo más cordial con esa persona porque estoy trabajando 12 horas, por a lo mejor hasta un sueldo mínimo o menos de un sueldo mínimo, o hasta puede ser un día de prueba, ¿ok? Así que ser un poco cordial porque no sabemos si mañana podremos estar en ese lugar. Es más, tú como inmigrante puedes estar hoy en un puesto de trabajo muy bien y mañana no, mañana te despiden y puedes estar no sé, de repente limpiando la rúa, como dicen aquí, limpiando la calle, que no es mal, ok, es un trabajo normal, pero siempre para poder emigrar tenemos que estar abiertos a oportunidades, ok, porque se te pueden presentar, a lo mejor lo ves como que, bueno, limpiar los baños de la empresa está mal, pero a lo mejor limpiar esos baños puede abrirte otras puertas para poder ir creciendo dentro de una empresa y así se te puedan brindar las oportunidades que tú quieras. O de repente en tu país eres administrador, pero aquí se te brinda una oportunidad y logras ser un buen contador, un buen abogado, un buen ingeniero. O no, puede ser también que actives dentro de ti otra herramienta, por ejemplo, y no sé, creas algo que te gusta, que te fuera gustado hacer y lo puedes hacer aquí porque estás abierto a esas oportunidades de vida, ¿sí? Hemos llegado al final del video. La verdad es que duraría aquí muchísimo hablando sobre temas de cultura o temas que me han impactado como tal dentro de esta vida, ¿no? De migrante. Pero espero que esto les pueda ayudar a ustedes a entender un poco más lo que sería estos choques que podemos tener de un país a otro, realmente cómo se siente un inmigrante, ¿ok? Y que también te ayude, si tú me miras como tal, que estás mirando este video y estás pasando por una situación un poco de frustración, de que no se están cumpliendo las cosas, de que siempre va a haber algo mejor, ¿ok? Siempre va a llegar algo mejor, solamente tenemos que mantener una actitud positiva, ¿ok? Y siempre ir hacia nuestros sueños, ¿ok? Ser incisivo para que las cosas buenas nos lleguen, ¿sí? Así que pues nada, hasta un nuevo video, espero que les haya gustado, adiós.